muchas gracias a todos por la asistencia y especialmente a Baiwa por la invitación para poder presentaros a todos vosotros. Voy compartiendo pantalla ya. Pues el nuevo producto que estoy compartiendo, que lanzamos la versión monofásica a finales del año pasado y la versión trifásica pues hace muy poquitos días. Concretamente el martes de la semana pasada fue el lanzamiento a nivel europeo en Ámsterdam. Y la presentación que vamos a ver, pues en parte es la que hemos utilizado en el evento de la semana pasada de lanzamiento europeo, ¿no? Y bueno, sin más, voy a cortar la cámara para facilitar la velocidad de la presentación. En todo caso, al final, pues vuelvo a conectarla. Como estaba comentando, la semana pasada lanzamos en la versión trifásica, ¿no? A nivel europeo, y esta presentación pues realmente es la primera vez que la hacemos a nivel europeo abierta. La semana pasada fue un evento privado y esta es la primera presentación que se hace a nivel europeo del nuevo equipo, con lo cual, pues bueno, en cierta manera, si me permitís, una pequeña primicia que tenemos con todos vosotros, ¿no? Para aquellos que no conozcáis Goodwe, solo voy a entrar un minuto en presentar brevemente a la empresa con esta página, esta diapositiva. Goodwe se fundó en el 2010 y fue el primer fabricante asiático. Hoy en día se le reconoce como el decano de la industria solar en desarrollar un inversor híbrido, ¿no? Un inversor con capacidad de almacenamiento en batería, ¿no? Desde hace... Gracias. Desde hace pues más de 15 años, ¿no? El año pasado fue el 15 aniversario, pues el equipo, todo el grupo ha ido creciendo. Ahora mismo somos más de 6.000 personas, más de 150 personas en el equipo europeo. Cuando entré, en mi caso, hace 7 años ya, eran 190 personas en el equipo de I+D y hoy son más de 1.000 personas, ¿no? Entonces era un equipo dividido en 2 grupos de trabajo, hoy es una división dividida en diferentes equipos y grupos de trabajo, ¿no? Y en el 2020 la empresa salió a bolsa, además con mucho éxito en el mercado tecnológico de Shanghái. Y bueno, aquí vemos, os compartimos un poco la evolución de la facturación con la estimación. Todavía no tenemos el dato final del año pasado, que rondará los 1.000 millones de euros, ¿no? Y somos, bueno, como ya muchos sabéis, pues bueno, estamos en la categoría número 1, ¿no? Tier 1 por Bloomberg, por Wood Mackenzie, etcétera, ¿no? Por todos los analistas, ¿no? Del mercado que se dedican a este tipo de análisis. ¿A qué nos dedicamos? Pues a fabricar y desarrollar tecnología del ámbito de la energía, concretamente en solar, inversores residenciales, comerciales, industriales y grandes plantas. Inversores de almacenamiento, como digo, es la columna vertebral de la empresa desde el inicio, así como fabricación de batería, que lo incorporamos pues hace unos 5 años aproximadamente, ¿no? La producción propia de batería. También cargador de vehículo eléctrico, bomba de calor y material o módulos de generación fotovoltaica, módulo fotovoltaico, no estándar, llamémoslo así, si me permitís, sino son módulos o componentes para integración y adaptación arquitectónica, como teja fotovoltaica, pequeñas pérgolas para edificios de oficina o para vivienda residencial, etcétera, ¿no? Y esto poco a poco, tanto la bomba de calor, las diferentes bombas de calor, como el material de integración arquitectónica lo iremos presentando, introduciendo en el mercado durante este año y el próximo especialmente, ¿no? Y por supuesto, el sistema de gestión de la energía, que todo, ¿no? Que desde desarrollo propio, por supuesto, para hacer una integración completa de todos estos elementos, ¿no? Por supuesto, no solo entre sí, sino con la red y con el usuario final. En esta sesión vamos a ver concretamente pues estos 3 aspectos, ¿no? Los inversores de almacenamiento. Sí, perfecto. Ahora se había cortado. Sí. Y bueno, la sesión a la que nos dedicamos, que vamos a dedicar ahora, como comentaba, pues es a este aspecto concreto del portfolio. El portfolio es muy grande y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en el portfolio residencial.
Aquí tenemos el portfolio que tenemos en Europa y que comercializamos, por supuesto, en España y Portugal, tanto inversores monofásicos, el S Generación 2 y el S Unique, pues de 3,6 hasta 12 kilovatios, monofásicos los dos y compatibles con la batería de bajo voltaje Lynx de tercera generación. Lo conocéis, estoy seguro que lo conocéis plenamente. Y los equipos trifásicos, el ET Generación 2 y el ET 20 y 30 kilovatios, ¿no? Que son compatibles con almacenamiento de alto voltaje, en nuestro caso la batería Lynx D. No voy a entrar en ellos porque nos vamos a centrar en esta sesión en estos dos equipos, tanto en la versión monofásica, el ESA, el All-in-One, en todo en uno, de 3 a 10 kilovatios, como su hermano mayor trifásico, ESA de 5 a 30, ¿no? Y es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Todas estas funciones pues las vamos a encontrar en todo el portfolio, pero especialmente vamos a ver funciones y capacidades adicionales que estos nuevos equipos nos aportan. Me paro aquí un segundo para explicar que a partir de ahora la presentación la voy a dividir en dos, una orientada a cliente final para que vosotros los instaladores, aquellos que seáis instaladores o asesores técnicos, tengáis también herramienta para explicar al cliente final pues, los beneficios, las bondades de esta solución que presentamos al mercado, y una segunda parte más orientada pues, más a vosotros, ¿no? A la parte técnica, ¿no? a las funciones, cómo sacar provecho de ellas, etcétera, ¿no? Que también traen, en cierto modo, un beneficio al cliente final, pero que están orientadas, al menos esa parte de la presentación para vosotros. El sistema está diseñado como 4S, que lo hemos denominado así, por las 4 S en inglés, ¿no? Silent, Smart, Secure and Simple, que en español, pues bueno, silencioso, inteligente, seguro y sencillo, ¿no? Vamos a entrar en detalle para explicar cada una, porque estos son los 4 perfiles clave que en su momento identificamos cuando desarrollamos cuando estábamos conceptualmente desarrollando esta solución como los 4 pilares fundamentales que un cliente final o una familia busca en todo momento para su hogar, ¿no? Si entramos un poquito en detalle con la primera S, la silencioso, toda la solución, tanto monofásico como trifásico, está en operación en el entorno de 30 decibelios. Dependerá del modelo concreto y en qué momento de operación esté, pero estará o hasta 30 decibelios como la versión monofásica o en el entorno de 30 decibelios en la versión trifásica. Para que entendamos a qué nos referimos con esto y podamos hacérselo también llegar al cliente final, ¿no? Cuando hablamos de este entorno, de entorno a 30 decibelios, estamos hablando de una biblioteca o una sala de estudio o un despacho de trabajo sin tecnología, ¿no? que incomode, ¿no? Con lo cual estamos hablando de ambientes muy, muy silenciosos, ¿no? Y que invitan precisamente a eso, ¿no? A la desconexión, a la tranquilidad, al descanso, ¿no? Como digo, toda la gama de producto está en el entorno de 30 decibelios, incluso en rangos inferiores en el caso monofásico. ¿Cómo se llega aquí? Pues aquí se llega con mucho trabajo, esto no llega por casualidad, ¿no? Y aquí os queremos mostrar pues, todo el trabajo que ha habido detrás desde el momento de la concepción de este equipo, ¿no? Más de 20 expertos dedicados exclusivamente en el equipo de I+D, que como os comentaba son más de 1000 personas en China, dedicados a ver cómo podemos optimizar la operación de los inversores, no solo una vez que están desarrollados, sino desde el inicio, ¿no? Y precisamente se han realizado pues más de 15 rondas para optimizar el algoritmo, tanto utilizando nuestros propios equipos ya existentes, como el S Generación 2 o el S Unique, así como los prototipos que hemos ido desarrollando en los últimos años de este modelo. Podemos ver, ¿no? El número de horas, ¿no? Más de 4000 horas en pruebas en laboratorio en diferentes escenarios, ¿no? Aquí mencionamos alguno que luego veremos un poquito más en detalle, ¿no? La capacidad térmica, ¿no? de trabajo que tiene el equipo. En diferentes escenarios, pues siempre midiendo en cámara anecoica el ruido que emite, la emisión de ruido de los equipos, ¿no? Y mejorando en los prototipos antes de lanzar al mercado los equipos, ¿no? Las familias, tanto monofásica como trifásica, que os estamos presentando, ¿no? ¿Cómo hemos desarrollado esto? Pues en 3 niveles. A nivel hardware, diseño con baja emisión de ruido,
a nivel de lógica que hay detrás, lo que son los algoritmos, la lógica de funcionamiento del equipo, y un tercer nivel que también es una novedad en el mercado, o así al menos lo consideramos, el dar la opción al cliente final que también pueda decidir, ¿no? En qué modo de operación quiere que el inversor en unas determinadas circunstancias opere. Luego lo vemos en una slide, en una página. Por ir un poquito más en detalle a esto, ¿no? El primer nivel, lo que es hardware, utilizamos componentes de alta eficiencia, con silicio, componentes de alta calidad de silicio cristalino, que nos permite una alta eficiencia, como digo, en todos los componentes. Tanto que incluso en el diseño de lo que tradicionalmente conocemos como la parrilla de disipación, ¿no? No es una parrilla como tal, es un nuevo diseño que se ha desarrollado en forma de panel de abeja, como os indicamos aquí, lo que favorece la disipación de calor. Aquí que tenemos que tener claro un concepto. Cuanto mejor disipe por convección natural un módulo, menos necesidad de ventilación forzada necesitará el equipo. Por tanto, no solo es mejor para la durabilidad del equipo, sino de la eficiencia de todo el sistema completo. Además, la ventilación han sido desarrollados ventiladores propios para nuestro sistema. Con todo esto, a nivel hardware, como digo, lo que conseguimos es que comparando con nuestro equipo, con los equipos que podéis encontrar en la competencia, en el mercado, ¿no? Solo a nivel hardware reducimos un 30% comparativamente la emisión de ruido. A nivel de lógica, del logaritmo de trabajo, aquí vemos una tabla, la temperatura ambiente en función de la emisión, el nivel de ruido, ¿no?, que emiten. Y como vemos, independientemente de la temperatura ambiente, es decir, en qué escenario está el inversor trabajando con o sin necesidad de ventilación forzada, vamos a encontrarnos, ¿no?, que vamos a operar siempre en un entorno entre 30 y 35 decibelios. Y aquí quiero aclarar un detalle. El inversor monofásico no tiene ventilación forzada. Es el inversor trifásico quien sí tiene ventilación forzada. Por tanto, siempre, incluso en trifásico, con potencias más altas, lógicamente, vamos a encontrarnos el inversor trabajando en un ambiente, como veíamos antes, en un entorno muy, muy silencioso. Este segundo nivel de lógica nos permite reducir la emisión comparativamente con los productos que vais a encontrar en el mercado hasta en un 60%, ¿no? Y el tercer nivel que os mencionaba, que pensamos que, bueno, al menos así lo tenemos considerado, es una novedad en el mercado, es dar al cliente final, al usuario final, a la familia, que en algún momento dado, por su propia necesidad, activen el modo de ultrasilencioso, por tanto al inversor le hace trabajar en un modo prácticamente inaudible, ¿no? Con lo cual, pues bueno, son 3 niveles que nos aportan un nivel de emisión de ruido un nivel de tranquilidad a nivel ruido muy, muy bueno. Todo ello nos ha llevado a ser el primer fabricante en obtener el certificado, y cuando digo el primero es que es la primera vez que Tube-Rayland entrega este certificado a los equipos de menor emisión de ruido, los equipos más silenciosos, concretamente a 2 equipos, al SDT Generación 3, que es un equipo, para aquellos que no conozcáis, un inversor de conexión a red sin almacenamiento, y al equipo monofásico, que se lanzó el año pasado, si mal no recuerdo, en octubre, y que se han instalado más de 10.000 unidades en Australia, para daros un ejemplo del éxito que hemos tenido con la versión monofásica. La versión trifásica se lanza, como os estaba explicando antes, en estas semanas, en Europa la semana pasada y en otras regiones a partir de ahora. Más de 300.000 unidades silenciosas, podríamos decir, que han sido validadas y han sido reconocidas por Tube-Rayland, entregándonos el primer certificado del mercado, la primera vez que se entrega este certificado por el desarrollo de estos equipos. Esto, de cara al cliente final, también puede ser un valor añadido, explicar este tipo de certificación por una entidad independiente. La segunda es la de inteligencia. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo y os voy explicando. Está basado en inteligencia artificial. El propio sistema vamos a poder interactuar con él de forma conversacional a través de una sola app, el SEMS Plus, con lo cual vamos a poder no solo configurar el modo de operación, sino que tanto instalador como cliente final va a poder interactuar con el sistema con diferentes casuísticas, ¿no? Desde la
una duda que podamos tener en la instalación o la puesta en marcha a nivel instalador, darle interactuar con la aplicación, sino también desde el punto de vista del cliente final, bueno, establecer un modo de operación a través de inteligencia basada en inteligencia artificial que según nuestro consumo optimice todo el sistema que tenemos en nuestra vivienda, ¿no? Aquí ya un poquito, yendo un poquito más en detalle, lanzamos también este dispositivo, que es un accesorio, el Z-Manager, ya os lo presentaba brevemente, os lo presentamos aquí, que nos permite, no solo con el ESA, sino con otros dispositivos, con otros equipos, aquí mencionamos algunos, pues hacer una gestión conjunta. Este equipo es un accesorio, no es necesario con el ESA, pero sí nos permite lo que es la gestión basada en pronóstico meteorológico y, como indicamos aquí, con acceso a terceros, ¿no? Con plataforma de trading. Es decir, para aquellos que no lo conozcáis, el poder dar acceso a un tercero, como puede ser un agregador energético, para que utilice parte de nuestra energía acumulada en nuestra batería para dar servicio a la red. Por tanto, ese tipo de servicio no deja de ser un activo. Convertimos nuestro sistema, nuestro hardware, ¿no? Nuestro sistema fotovoltaico en un activo del mercado para dar un servicio de apoyo a la red y, por tanto, recibir un beneficio económico a través de ese agregador. Ese tipo de mercado ya se ha implementado en otros países, especialmente en Suecia, si mal no recuerdo es el más avanzado, ya está en Países Bajos, en Alemania se está implementando también, en España se está implementando. Te lo menciono porque también nos hace un valor añadido explicar al cliente que este tipo de soluciones son compatibles pues, precisamente con ese tipo de servicio al mercado, de servicio a la red, convirtiendo nuestro sistema en un activo económico, ¿no? Más allá de los beneficios energéticos, por supuesto. El sistema, todo en uno, a través de la gestión de energía que tiene incorporado el control de energía y la aplicación SEMS, que fue actualizada recientemente, hace pocas semanas. Os animamos a todos a que la utilicéis. Podemos elegir el diferente formatos, el modo oscuro, modo claro, etcétera. Son pequeños detalles, ¿no? De cara a lo que es a la gestión de la energía, nos permite reducir solo con la tecnología basada en inteligencia artificial, pues la factura hasta en un 30% según los ensayos que hemos realizado, ¿no? Otro tipo de beneficio que podemos tener, no solo como instalador, sino como cliente final, pues es la selección de horario inteligente, la previsión energética en función de nuestro consumo previo. Si tenemos el EZ-Manager, además incorporaremos el pronóstico meteorológico, que también es una función añadida, así como la propia gestión de la energía en función, como digo, del hábito de consumo, ¿no? El hábito de consumo, generalmente a nivel familiar, pues suele ser constante, pero no deja de variar entre un día de diario y fin de semana, dependiendo si nuestros hijos son pequeños o van creciendo. Pues eso el propio sistema va aprendiendo y va adaptando el modo de operación para optimizar la energía en función de los hábitos de consumo de los usuarios de la vivienda. Por último, para acabar con este pequeño capítulo, pues tenemos además, como os mencionaba antes, ¿no? un agente basado en inteligencia artificial que podemos interactuar con él de forma conversacional y nos da apoyo, ¿no? Bien sea por diagnóstico de fallo, tanto al cliente final como al instalador, la búsqueda en línea, con lo cual tanto el sistema como, por supuesto, la aplicación está actualizada en tiempo real. Es un valor también muy importante para el usuario final, ¿no? Saber que su sistema tiene siempre la última actualización en información disponible, ¿no? en su teléfono, ¿no? Y, por supuesto, preguntas y respuestas frecuentes sobre el conocimiento, ¿no? del sistema, ¿no? Puede ser en la puesta en marcha, puede ser en la instalación o puede ser en la operación, ¿no? En todo momento, tanto el usuario final como el instalador tenéis toda esta información disponible, como digo, actualizada en todo momento. El tercer nivel de S, ¿no? de seguridad, también muy importante en nuestra consideración del desarrollo de producto, pensando en familias, en los clientes finales, es la seguridad que entregamos a ellos precisamente, ¿no? Lo hemos dividido en seis niveles, en 6 capas, desde el nivel de celda, protección eléctrica estructural, monitorización a tiempo real de los diferentes sensores, todo el sistema está sensorizado, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, protección no solo en celda, sino a nivel de sistema, el conjunto, celda, módulo, sistema, y por supuesto protección ante emergencia, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Viéndolo un poquito más en detalle, nivel de celda, utilizamos proveedores de litio
alto prestigio, ¿no? de alta calidad, que nos aseguran precisamente la calidad del material con el que construimos nuestras celdas y nuestras baterías, ¿no? Todos estos paquetes de celdas que agrupamos en módulos, como vamos a ver en el siguiente slide, un poquito en un vídeo más detallado, ¿no? Están protegidos a nivel térmico y a nivel, separando lo que es la parte eléctrica, la electrónica de potencia, de lo que es el paquete de celdas, donde se acumula, carga y descarga la energía. Todo eso lo medimos, como os decía, a nivel, todos los equipos están sensorizados, con lo cual lo medimos a tiempo real. En cada módulo tenemos una unidad de gestión que está haciendo esa medida en cada módulo de batería. Hacemos una medición a tiempo real de todos los sensores y, por tanto, podemos determinar el nivel de protección contra cortocircuito, sobrecorriente, el nivel de aislamiento. Si hay un fallo de aislamiento, lo medimos a tiempo real. Y además tenemos la gestión total del sistema en el propio inversor, en la parte superior. A nivel estructural, como os decía, es IP66, con lo cual tenemos una instalación interior o exterior según sea la necesidad del cliente final. Luego entramos un poquito a explicar el diseño BlindMate. Básicamente es el encastrado sin necesidad de cableado, con lo cual hay una seguridad inherente en el propio diseño para evitar contacto eléctrico indebido, ¿no? O por negligencia. A nivel de sistema, como os decía, el BMS, tenemos una unidad por módulo de control de todos estos sensores y las funciones que deben realizar, ¿no? Que debe realizar cada módulo, su nivel de protección, así como el BMS, la unidad de gestión de todo el sistema. BMS controla cada uno de ellos y tiene la capacidad de hacer funcionar de una manera independiente cada módulo de batería. Esto es muy interesante también para mantener el ciclo de vida correcto y también, por supuesto, en este ámbito de seguridad, asegurarnos que la operación es la correcta en todo momento de cada módulo de batería, ¿no? Y lo realiza según la norma ISO, que es una de las más demandadas ahora mismo, también con una norma norteamericana que no la hemos puesto aquí, pero vamos. Es la norma de referencia en este tipo de gestión de sistemas de almacenamiento. La protección a nivel de sistema, como os decía, a tiempo real. También la carga y descarga, por supuesto, en función ya no es del interior, sino de qué necesidad tiene el cliente final, cómo estamos descargando, qué modo de operación tenemos, la unidad de gestión va a hacer trabajar cada módulo de batería de una forma optimizada. Y en caso de emergencia, por supuesto, tenemos la supresión de llama, pero esto lo vamos a ver a continuación en esta pequeña animación, cómo trabaja a nivel de módulo el sistema, ¿no? Aquí tenemos, lo voy a parar, a ver si me... Aquí tenemos los dos, paro el vídeo un momentito y os explico. Estos son los diferentes paquetes de celdas de litio, está separada de la electrónica de potencia de cada módulo. Tenemos aislamiento térmico, ¿no? Un aislamiento entre ambas partes y además un aislamiento por lámina de mica, que es uno de los aislamientos térmicos más potentes, ¿no? Más buenos que hay de mayor rendimiento en el mercado, ¿no? En el caso que tengamos un conato de llama, el aerosol desplaza el oxígeno, por tanto se extiende la llama y, en todo caso, independientemente si tenemos conato de llama o no, si hubiera un exceso de presión interna, la válvula de forma automática liberaría esa presión. Tanto la válvula como el aerosol son sistemas independientes, no están interrelacionados, ¿de acuerdo? Podemos tener exceso de presión por algún motivo y la válvula actuará liberando presión. Al liberar presión también se reduce la temperatura en el interior, ¿no? A nivel seguridad, la familia ESA, tanto monofásica como trifásica, tiene incorporado la protección AFCI. Aquellos que no lo conozcáis, aunque ya va siendo muy habitual en el mercado, ¿no? Que pues, no solo Goodway, sino otros también fabricantes lo incorporemos. En el caso de Goodway es por defecto, lo vais a encontrar siempre en los equipos. Aquí ponemos un poquito, ¿no? La explicación es ArcFall, Current Interruptor, un interruptor. Primero es una detección, esto es importante, hay una medición permanente de la corriente fotovoltaica procedente de cada serie fotovoltaica. Y en caso de que el inversor detecte a través de su inteligencia que hay una corriente, llamémosla indebida, ¿no? Una corriente que
que interprete el inversor que es un arco eléctrico. El arco eléctrico es un pulso a nivel corriente muy alto, con lo cual el inversor tiene la capacidad de identificarlo. En ese momento hace una interrupción de la corriente, ¿no? Del flujo de electrones al inversor, es decir, la corriente eléctrica, impidiendo pues, que ese arco eléctrico pudiera propagar, ¿no? Pueda provocar una llama, un incendio en el tejado, ¿no? Estas protecciones cada vez son más interesantes para aseguradoras y compañías de seguros, no solo evidentemente para el cliente final, sino cada vez más las compañías aseguradoras preguntan al cliente final si los equipos tienen este tipo de protección, ¿no? Que para ellos evidentemente es una garantía añadida, ¿no? Para evitar incendios, para evitar siniestros, ¿no? en la vivienda. Además, la familia ESA, estos equipos, tanto monofásico como trifásico, son compatibles con estos dispositivos externos. El Rapid Shutdown son dispositivos de desconexión rápida a nivel de módulo o cada 2 módulos, ¿no? Que eso es, para que nos entendamos, es una señal de emergencia externa que hace que los módulos fotovoltaicos queden en circuito abierto encapsulado, con lo cual no hay riesgo para un equipo de bomberos, por ejemplo, el poder actuar en el tejado, o para un usuario o un instalador, ¿de acuerdo? AFCI está integrada en el inversor. Rapid Shutdown son equipos, son accesorios, ¿no? Y por último, la cuarta S en este capítulo, en esta primera parte de la presentación del sistema 4S que llamamos, es la sencillez, ¿no? de instalación. Como decimos aquí, es muy sencillito, ¿no? De 10 minutos, dos instaladores, no hace falta que sean expertos, en 10 minutos ponen el inversor, instalan el inversor y lo ponen en marcha, ¿no? Desde el desembalaje a la operación. Esto es a lo que nos referimos con BlindMate, ¿no? Es un diseño encastrado en el que no hay posibilidad, no hay cableado, es un macho-hembra, ¿no? No hay posibilidad de que haya un contacto eléctrico de un usuario, ¿no? O un contacto negligente, ¿no? por una persona, ¿no? Con lo cual son equipos que tienen una seguridad inherente en el propio diseño del equipo, ¿no? 10 minutos, como decimos, un clic en la puesta en marcha de la aplicación, es muy sencilla, y una aplicación para todo, tanto para cliente final, para instaladores, como para nosotros también. Como decimos aquí, tan fácil como montar un Lego, ¿no? Que realmente se asemeja. Con esto terminamos esta primera parte que os comentaba, más enfocado, ¿no? A los beneficios para el cliente final, para la familia, muy orientado, como decimos, pues bueno, a lo silencioso que es el sistema. Hemos visto por qué es un sistema silencioso, la inteligencia que hay detrás, tanto en el sistema como en el EZ Manager, que nos permite hacer trading con el mercado, o el pronóstico meteorológico, añadir el pronóstico meteorológico en nuestra operación de sistema. A nivel seguridad lo hemos visto un poquito más en detalle, ¿no? El tipo de litio que utilizamos, el empaquetado, los módulos, la unidad de gestión, etcétera, cómo funcionan los diferentes sensores y protección, y por supuesto el aerosol para extinguir el conato de llama, y la sencillez, ¿no? Pero no solo es esto, que a partir de ahora pues vienen más cosas un poquito más enfocadas a los que somos más técnicos, ¿no? El equipo, como digo, no solo son estas 4 S, sino son mucho más. Vais a recibir la presentación. No voy a entrar en el detalle de todo esto porque lo vamos a ver ahora una a una, ¿no? No todos ellos, no os preocupéis. Esta es la versión monofásica. Vamos a ver ahora un poquito algunos ejemplos de todos estos puntos que os indicamos aquí, tanto en la parte monofásica como en la trifásica. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte de continua, ¿no? La parte de entrada fotovoltaica del inversor. Eso es lo que desarrollamos, es un 200% de sobredimensionamiento fotovoltaico, y aquí atención porque es efectivo. Y aquí me paro un poquito a explicar esto. Aquí hay 2 palabras clave, ¿no? Efectivo y simultáneo. Si tenemos un inversor, por ejemplo, de 10 kilovatios, permite una gestión de hasta 20 kilovatios pico de módulo fotovoltaico. Ahí estamos en ese 200%. Pero cuando decimos efectivo, y esto es quizá una diferencia con otros competidores que utilizan también o indican en sus promociones que son 200%, pero no aclaran si es efectivo o no. En nuestro caso es efectivo, es que el inversor puede gestionar en todo momento toda la energía procedente de ese campo fotovoltaico. ¿Cómo lo hace? De forma simultánea, cargando, en este caso, si tuviéramos ese 200%, 100% la batería y 100% para suministrar la energía. Por eso digo que hay 2 palabras clave, efectivo y simultáneo.
Hay inversores en el mercado que tienen una alta capacidad de sobredimensionamiento en el mercado, pero si tienen una alta potencia de entrada, tienen que hacer un corte porque no tienen la capacidad de simultanear el uso de energía. Indicamos aquí estos dos puntos. Evidentemente, esto hace un mayor uso, un mayor ratio, ¿no? La ratio de uso de fotovoltaico, pero además esto va en relación con programas de ayudas que en otros países y en algunas regiones en España también se están desarrollando, ¿no? Ayudas autonómicas, ¿no? Que son ayudas enfocadas a la optimización del sistema instalado, ¿no? Pues este tipo de función ayuda precisamente a obtener o al menos participar en esos programas de ayudas regionales o, si estamos trabajando en otros países, ayudas gubernamentales, por utilizar de forma optimizada toda la posibilidad del sobredimensionamiento que el inversor nos permite. Otra de las capacidades que tiene el inversor, o esta solución todo en uno, es trabajar con múltiples módulos de batería. Y aquí ya os explico, y todavía no lo he hecho, los diferentes módulos. Lanzamos el inversor con dos módulos de dos capacidades diferentes, es decir, el 5 kilovatios y el 8 kilovatios, que tienen la capacidad 1C. Y dentro de muy poquitas semanas lanzamos, que ya os lo estamos presentando aquí, el módulo de 6 y 9 kilovatios, que tiene una capacidad de 0,5. Ahora entramos en detalle a explicar un poquito para que entendáis bien cuál es la diferencia entre la diferencia en la tecnología de capacidad, ¿no? de baterías. En todo caso, el ESA nos permite combinar diferentes capacidades. Podemos tener 2 de 5 y 1 de 6, 1 de 5 y 1 de 8, hasta 6 módulos por inversor con diferentes combinaciones en función de la necesidad del cliente. Y además podemos ampliar a futuro porque podemos combinar baterías nuevas y existentes. Esto nos da mucha flexibilidad. Podríamos incluso instalar el inversor en una batería y en función de cómo vaya creciendo la familia, pues ir añadiendo módulos de diferentes tecnologías. Para entender bien la capacidad, os presento, pues, he querido mostraros añadir esta diapositiva, ¿no? Esta página para que entendamos, ¿no? Con este ejemplo en qué consiste la tecnología. Cuando hablamos de capacidad, ¿no? Esto de 1C, 0,6T, 0,5, 0,9, etcétera, ¿no? Que lo veis mucho en el sector. Cuando hablamos de una batería que tiene una capacidad 1C con tecnología 1C, es litio de muy alta calidad. Bueno, las dos son, si me permitís, de muy alta calidad, perdonad. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de hardware es más costoso. Nos permite esta batería dar apoyo a una carga, en el caso, pongamos un ejemplo, el ejemplo más sencillo, ¿no? que podemos mostraros. Con una carga de 5 kilovatios, una batería de 5 kilovatios hora que tenga tecnología 1C será suficiente para alimentar esta carga, ¿vale? Y si está lleno, la podremos utilizar durante 1 hora. Si utilizáramos baterías con tecnología 0,5C, como pueden ser también las nuestras, el hardware es más sencillo, por lo tanto el coste es más abordable también. Necesitaríamos, al ser 0,5, una batería de 5 kilovatios hora nos estaría entregando 2,5. Si fuera 0,6 sería un poquito más de 2,5, ¿de acuerdo? Fue 0,9, pues estaría en 4,8, etcétera, ¿no? Este es el ratio, ¿no? de capacidad. Si en este caso, como estamos comparando con un módulo de batería de 0,5, este módulo de batería nos está aportando 2,5. Por tanto, necesitamos 2 módulos de batería para dar suministro a esta carga de 5 kilovatios. Por eso necesitamos 2. Por eso la inversión es mayor la inversión económica en módulo de baterías es mayor cuando utilizamos tecnología 0,5, porque necesitamos más unidades para un mismo uso, un mismo suministro, ¿no? En esta comparación. Necesitaríamos solo un módulo de batería, pero siempre y cuando sea de tecnología 1C. Yo creo que con este ejemplo se explica bastante bien. A nivel de escalabilidad, si consideramos solo un inversor, pues como acabamos de ver, ¿no? Podemos combinar a lo largo del tiempo de vida del sistema, de nuestra familia, ¿no? Pues vamos a ir ampliando el almacenamiento según su necesidad, hasta 6 módulos por inversor.
como pueden ser de múltiples capacidades. Si utilizamos de 9, podemos llegar hasta 108 kilovatios hora, que es mucho para una residencia, ¿verdad? Además, si podemos utilizar 2 torres. En este caso necesitamos un accesorio que es opcional, que es esta base y esta cubierta, esta tapa de la segunda torre. Es posible que el cliente pues, no le guste 6 módulos apilados y queda en 2 torres por necesidad de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual podemos dividir nuestro almacenamiento en estas 2. La base viene con el inversor. Por tanto, solo necesitaríamos, si quisiéramos 2 torres, solo un accesorio, que es esta base que viene preparada para entubar y conectar en la parte superior con la cubierta que viene en el accesorio. En el accesorio opcional viene esta base y esta cubierta, con lo cual es muy sencillito, ¿no? Es muy flexible y con lo cual pues, nos da facilidad en función del espacio del cliente o el gusto que tenga el cliente, pues utilizar una combinación de torre única o de 2 torres. Esto con configuración de inversor único. Si utilizamos inversores múltiples, es decir, en paralelo, vamos a tener la posibilidad de conectar en paralelo tanto la línea de red como, disculpar que está en inglés el esquema, la conexión a red como la conexión, la salida de respaldo, ¿no? Y además es hasta 10. Y esto, cuando lanzamos la semana pasada el equipo, era hasta 6 unidades, pero ayer el equipo de I+D nos confirmó que el firmware, el último firmware, ya nos permite hacer una configuración de hasta 10 inversores, tanto en monofásico como en trifásico. Con lo cual podemos alcanzar en máxima capacidad pues 1 megavatio hora, ¿no? Evidentemente, estos son capacidades ya para sistemas comerciales, no tanto residenciales, ¿no? Además, es una solución maestro-esclavo que no necesita de ningún accesorio, como indicamos aquí, y la posibilidad de combinar inversores de diferentes potencias. Esto también para nosotros es una novedad, porque hasta ahora el S Generación 2 o el S Unique, ¿no? Los inversores monofásicos tienen la posibilidad de paralelizar equipos siempre de igual potencia. Sin embargo, con estas nuevas familias, el ESA monofásico y trifásico nos permite que el inversor de mayor potencia será el maestro de los múltiples esclavos que tengamos colgando de él, ¿no? A nivel de operación, la operación normal, como indicamos aquí, pues está a 55 grados. No vamos a encontrarnos 55 grados, esperemos que no, ¿no? De temperatura ambiente. En todo caso, los módulos de batería están equipados con la tecnología de calefacción, con lo cual nos permite hacer una carga y descarga a temperaturas muy bajas, ¿no? Por tanto, como decimos aquí, hasta menos 20 grados, ¿no? Con lo cual tenemos un rango de operación de almacenamiento desde menos 20 a 55. El inversor puede operar desde menos 35 a 60. En todo caso, como digo, son escenarios que en la península ibérica o en las islas, tanto Baleares como Canarias, no nos vamos a encontrar puntualmente. Si la instalación es en alta montaña, pues podemos encontrarnos una operación relativamente habitual con temperaturas tan bajas como estas. Yendo un poquito desde la parte continua a la parte alterna, la línea de respaldo ha sido desarrollada para hacer un full backup, ¿no? Que decimos que se conoce en el mercado. Esto significa que podemos conectar toda la vivienda en nuestra línea de respaldo. Todos los equipos, todos, desde el pequeñito residencial de 3 kilovatios hasta el de 20 kilovatios, están diseñados, ¿no? Para poder soportar 63 amperios, que es lo habitual en una residencia. Sin embargo, si tenemos residencias con una demanda de energía más alta, tenemos los equipos de 25 y 30 trifásicos que tienen el hardware preparado para trabajar con 80 amperios, ¿no? Dando apoyo directo desde la red a través de la línea de respaldo. Con lo cual, como digo, podemos conectar toda la vivienda en nuestra línea de respaldo. Además, el tiempo de conmutación entre red y respaldo, en caso de que la red falle, es menos de 4 milisegundos. Tradicionalmente, en nuestros equipos, aquellos que ya lo conozcáis, ¿no? el S generación monofásico o el ET de 10 kilovatios trifásico, trabajan con tiempos de conmutación de respaldo de 10 milisegundos, inferior a 10 milisegundos. Este equipo ya incorpora pues, el nuevo hardware y firmware que permite la conmutación en menos de 4 milisegundos.
Independientemente de si es 4 milisegundos o 10 milisegundos, la carga nunca ve paso por cero, por tanto sigue en operación, ¿no? Otras funciones que algunos de vosotros ya la conoceréis, que también están disponibles en el portfolio, como indicamos aquí, prácticamente en todo el portfolio, tanto inversores híbridos como de conexión a red, es el control de carga gestionable. Todos los equipos están equipados, diseñados con un contacto libre potencial con uno o con varios, en función del modelo, con lo cual nos permite hacer una configuración, una conexión y una configuración para optimizar la energía disponible. Podemos encontrarnos un momento en el que todos los consumos están satisfechos por la energía solar, la batería está llena y seguir teniendo energía solar disponible. Bueno, podemos programar a nuestros inversores para activar una carga gestionable, por ejemplo, un termo de agua o una bomba de calor, para, activando, como digo, esa carga, aprovechar esa energía que está disponible y que de otro modo sería desaprovechada, ¿no? Por tanto, no solo estamos aprovechando de forma optimizada la energía, sino también la inversión económica en el campo fotovoltaico que hemos hecho, ¿no? ¿De qué nos sirve esto? Pues como indicamos aquí, es un almacenamiento alternativo al electroquímico. Cuando activamos una bomba de calor, estamos almacenando energía disponible de la energía solar en forma, por ejemplo, de frío, es un almacenamiento térmico, en este caso frío, cuando está refrigerando un aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y por contra, estamos almacenando de forma térmica, pero en calor, cuando estamos calefactando un espacio. De igual modo, cuando calentamos el agua de un termo, lo que estamos es almacenando también de forma térmica esa energía disponible que será utilizada posteriormente, ¿no? Es un almacenamiento, como indicamos aquí, alternativo. Es muy interesante esta función que, como veis, tenemos no solo los equipos híbridos, sino también en los equipos de red que no hacen gestión de batería, ¿no? Otra función que tenéis disponible en todos los equipos híbridos trifásicos es el suministro desequilibrado. Aquí tenemos dos escenarios para lo que entendamos. Hacemos un escenario que no permite exportación a red, esto nos recuerda al antivertido en España, o un escenario donde sí se permite vertido de forma unitaria por fase, ¿no? No es habitual en España, pero sí en otros países, ¿no? Que se permita esto. En todo caso, el inversor, todos nuestros inversores trifásicos híbridos permiten la inyección diferente por fase en función del consumo. Hay una serie de reglas, lo he escrito aquí, 1/3 de la potencia nominal para los equipos anteriores, como el ET Plus, el ET Generación 2, etcétera, y el nuevo valor, ¿no? 150% de la potencia nominal entre fase neutro si utilizamos estas nuevas familias. Si utilizáramos, para daros un ejemplo de lo que significa esto, el modelo de 15 kilovatios pues nos permite un desequilibrio entre fase neutro de hasta 7,5 kilovatios. Es decir, que en una fase podríamos tener 0 consumo, en otra 5 y en otra 7, y el inversor nos estaría inyectando 0, 5 y 7 en cada fase, porque lo permite el hardware y nuestra lógica de funcionamiento, ¿no? Esto es muy interesante precisamente para las redes desequilibradas. A mí siempre me gusta explicar o hacer el comentario, hacer notar que los sistemas de generación no desequilibran las redes, son las cargas las que desequilibran las redes de nuestros clientes, ¿no? Bien sea residencial o especialmente industrial, ¿no? En la medida de lo posible tenemos que intentar compensar las redes reubicando consumos, si eso es posible. Si no, pues bueno, que sepáis que contáis con nuestros equipos para hacer un suministro con una capacidad de suministro de energía desequilibrado, dando apoyo a estas cargas, ¿no? Otra función muy, muy interesante es esta también en los equipos híbridos trifásicos, en el que os explico brevemente. En las líneas que son débiles, podemos encontrarnos tensiones entre fase neutro, como vemos aquí, podemos hablar de finales de línea. Líneas de media tensión, pero aquí lo que vemos es la tensión reflejada que ve el cliente, ¿no? 400 voltios, ¿no? De tensión de línea, o 230, 240 tensión de fase neutro, ¿no? Si la línea está muy desequilibrada, si es de mala calidad, por los motivos que sea, ajenos al cliente, las tensiones pueden tener tal desequilibrio como esto. Esto es un ejemplo real. Ahora os comento. Hay un fenómeno, por fenómeno físico, cuando un sistema de generación, independientemente de la tecnología, inyecta en cualquier línea, aumenta la tensión de línea.
Y eso es por la impedancia de la propia línea, independientemente de cuál sea la tensión. Eso es un fenómeno físico, no es un problema como tal. Siempre va a existir independientemente de la tecnología de generación. Si un sistema de generación inyecta en una línea débil con un desequilibrio de este tipo, lo que ocurre es esto. Insisto, es un caso real. Que las tensiones resultantes se pueden, aparte de ser muy desequilibradas entre sí, deberían estar todas muy próximas, ¿no? Ser muy similares, idealmente, pueden estar incluso por encima del límite que la normativa local permite a ese sistema de generación inyectar, conectarse a la red. Por tanto, ese sistema de generación, cuando vea que las tensiones resultantes están por encima del límite, se desconectará. Volverá a comprobar la red y cuando la tensión haya bajado, volverá a intentar conectarse y así sucesivamente. Lo que vemos aquí es un ejemplo real con un inversor Goodwin en este tipo de red. Y esta es la medida que tomamos. Como podéis ver, este inversor se conectaba, desconectaba, se conectaba en este diente de sierra, ¿no? Que muchos de vosotros estaréis familiarizados con él. Desde el punto de vista, y es por una red débil con tensiones desequilibradas ajenas al cliente, vienen de la red, y que por este desequilibrio entre fases, cuando se inyecta, se sobrepasa la tensión. Como podéis imaginar, esto no solo es un problema para la generación, sino también para la vida, la esperanza de vida del equipo. Hacer trabajar en un equipo es realmente machacarlo, ¿no? Goodwin fue el primer fabricante en desarrollar en el 2023. Esto, como veis, es de agosto, esto es de nuestro sistema de monitorización, de agosto del 23, esto es de septiembre, ¿no? Fue el primer fabricante en desarrollar, no nos consta que hay un segundo que nos siguió este desarrollo, el ajuste de tensión por fase. Esto es muy interesante porque permite al inversor ajustar en un determinado rango la tensión por cada fase para hacer el sistema mejor, con una mejor operatividad respecto a la red. No solo mejora la tensión en la red donde está inyectando, en ese punto concreto, sino que además, como veis aquí, este es el mismo sistema, mejora la generación y por tanto, la esperanza de vida del equipo. Esto es un sistema en Europa, concretamente en Polonia, que como os digo, allí es donde hicimos el ensayo de verificación y esto es una planta en Polonia que no necesariamente tienen redes débiles, esto bien podría ser en cualquier línea, final de línea de la península ibérica, ¿no? En todo caso, que lo conozcáis, es una función que se activa en la aplicación y que nuestros equipos híbridos trifásicos que mencionamos aquí tienen la capacidad de dar este tipo de apoyo. Voy terminando ya. Otra de las funciones que nos aporta el ESA monofásico y trifásico son estos dos escenarios. Para ir un poquito más en detalle, pero simplemente de forma muy visual, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y ya con esto terminamos. Es el acoplamiento, ¿no? El sistema de acoplamiento, por ejemplo, con un inversor existente y microred. Son soluciones retrofit, podríamos decir, es decir, tenemos un sistema existente en la vivienda del cliente, bien de un inversor de terceros o bien de Goodwin, y añadimos nuestro sistema, el todo en uno, ESA, bien monofásico, bien trifásico, para ampliar fotovoltaica y añadir almacenamiento. Bueno, pues con un doble medidor, no lo he mencionado, aprovecho para mencionarlo ahora, el inversor tiene equipado, viene integrado el medidor, es decir, solo con el transformador de corriente vamos a hacer la medida, la lectura de la energía fluyente, tanto entrada y saliente desde la red o hacia la red, y con un segundo medidor de Goodwin vamos a poder leer lo que este inversor de terceros estaría inyectando en la red interior del cliente. Por tanto, vamos a poder aprovechar esa energía disponible del sistema existente para almacenarla, así como nuestra propia energía fotovoltaica, ¿no? Y tener toda la casa, como decimos, en una capacidad full backup, es decir, toda la casa en la línea de respaldo, ¿de acuerdo? Esto es un escenario. Otro escenario, en acoplamiento a red, ¿no? ¿Cómo sería? Tenemos de igual modo el sistema de terceros conectado en la red interior y en este caso, pues lo que estamos añadiendo es almacenamiento. No tenemos mayor capacidad fotovoltaica, no conectamos fotovoltaico al inversor, pero sí vamos a conectar la vivienda y por tanto estamos aprovechando un sistema de almacenamiento, un sistema de generación existente y añadiendo almacenamiento. En la misma configuración de doble medidor estamos satisfaciendo esta necesidad del cliente. Microred, pues como vemos aquí, tenemos un sistema existente que en lugar de conectarlo a la red interior del cliente, vamos a conectarlo en la línea de respaldo. Esto es una novedad.
porque podemos tener también nuestra fotovoltaica para nuestro sistema todo en uno. Por tanto, tenemos dos capacidades de generación, una capacidad de almacenamiento, pero además, en caso de que la red falle, el sistema existente seguirá funcionando porque el ESA crea la red, la microred, para que este sistema siga inyectando. De otro modo, si me permitís volver hacia atrás, si la red fallara, este inversor se apagaría porque es un inversor de conexión a red. Sin embargo, en este escenario, si la red falla, tenemos un apagón o una operación de red que necesitan la desconexión, nuestro ESA seguirá gestionando la energía y además aprovechará o podrá aprovechar la energía facilitada por el inversor de terceros. ¿De acuerdo? Por tanto, son escenarios muy interesantes. Por último, ya pues una foto completa, como os decía al principio de todo, ¿no? Bueno, no solo fabricamos inversores y baterías, también inversores de conexión a red, también bombas de calor, cargador de vehículo eléctrico. Todo esto con el sistema Z Manager, pues podemos tener la posibilidad de hacer una gestión todo en uno, ¿no? Impulsada por, como decimos, inteligencia artificial, con ayuda o en base a pronóstico meteorológico, podemos hacer trading, etcétera. Y por supuesto, en combinación con nuestros otros dispositivos, hacer una gestión de la energía óptima, ¿no? Estando todo bajo una misma aplicación, bajo una misma lógica de funcionamiento. Esto va en relación, y ya prácticamente termino, con nuestro concepto, que esto ya, pues alguno de vosotros o muchos ya lo conoceréis, EcoSmart Home, que es la solución pues, a nivel hogar, todo en uno, ya no solo de inversor, sino todo el concepto de energía para pues el segmento residencial, ¿no? Pues no solo el inversor, sino también, como se mencionó al principio, pues bueno, material para integración arquitectónica, cubiertas para aparcamiento, para un módulo para dos, o incluso cubiertas para grandes superficies. También tenemos disponibles bombas de calor, termos de agua, etcétera, ¿no? Con lo cual vamos hacia esas soluciones integrales para el cliente, bien sea residencial o también industrial, por supuesto. Y con esto termino. Ricardo, no sé si hay preguntas. Invitaros a todos vosotros pues, a que consultéis nuestra página web. Ahí tenemos el programa de formación que es gratuito. Podéis acceder simplemente con un breve examen. Vais a ver si estáis ya cualificados dado vuestro conocimiento como instalador Goodwill Plus y tenéis acceso a puntos, regalos, etcétera. O con unas pequeñas vídeos podéis obtener, en el caso de que no paséis ese pequeño examen, que es muy sencillito, de verdad, pues prepararos para obtener esa certificación, ¿no? Nuevo diseñador, nuevo ya desde hace un año, muy, muy potente, lo tenemos en la página web. Os invitamos a que lo utilicéis, pues con imagen satelital. Podéis hacer no solo en simulación real, sino futura, es decir, un cliente os comenta que pues que quiere instalar un porche o un almacén, una nueva nave que todavía en imagen satelital no está disponible porque todavía no se ha construido. Podéis reconstruirla en el sistema y podéis mostrarle con una visión isométrica 360 grados, pues como las sombras que puede proyectar un árbol, el edificio de enfrente, etcétera, ¿no? Y por supuesto el sistema energético, ¿no? El sistema fotovoltaico que estéis planificando. Es una herramienta muy potente y tenemos muchos comentarios muy, muy, muy positivos. Tenéis también un pequeño vídeo. Y la aplicación que ya os he mencionado, Sense Plus, que realmente es un salto muy, muy grande para nosotros, ¿no? Con esto, pues nada, os agradezco vuestro tiempo. Espero que haya sido de utilidad. Ricardo, quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Si quieres te las puedo ir leyendo de una en una. Mira, la primera es de Miquel Pellicer, que nos pregunta, ¿se puede utilizar en instalaciones aisladas? No sé si me escucháis bien. Sí, sí te escuchamos. Miquel, ¿se puede utilizar en instalaciones aisladas? En principio, la función microred te permitiría ese tipo de función, si bien el inversor no está pensado íntegramente para instalación aislada. Tenemos un equipo que sí está preparado para instalación aislada, que es el ES-UNIC, de 8, 10 y 12 kilovatios. Te sugeriría porque sí está pensado para instalación aislada.
Carles pregunta si la puesta en marcha es con SolarGo. SolarGo sigue en activo, pero por poco, porque ha sido reemplazada por SEMS Plus. Os recomendamos ya que tanto monitorización como puesta en marcha realicéis a través de SEMS Plus. Es muchísima, un avance enorme y lo vais a poder ver enseguida cómo os va a resultar sencillo. Una sola aplicación para cliente final, para instaladores. SolarGo ha sido la herramienta que utilizabais para puesta en marcha. Ya todo se realiza desde SEMS Plus. Vicente nos pregunta si el EZ Manager, el dispositivo que he mencionado, efectivamente puede hacer una gestión del equipo en función de datos del mercado eléctrico. Puede hacer en función de una plataforma tercera. Está preparado para eso, para una comunicación con un agregador que dé ese servicio. Nosotros no tenemos un servicio a nivel global de mercado eléctrico. Porque además los datos son prácticamente se refrescan dependiendo del mercado, depende de que sea residencial, industrial. Y depende del país, el refresco es diferente. Nosotros no tenemos esa capacidad, esa capilaridad, ¿no? Lo hacen proveedores de servicio. Nosotros tenemos un listado de compatibilidad con proveedores de servicio, pero que se está incrementando, ¿no? Especialmente, como mencionaba antes, pues Suecia ha sido el primer país en Europa, o mejor dicho, el país más avanzado en desarrollar este tipo de mercado, porque todos los países europeos lo están desarrollando cada uno a un mayor o menor ritmo. En todo caso, el EZ Manager es el equipo para trabajar con esos gestores externos, ¿no? Con esas plataformas de servicio. Y efectivamente ahí obtienes datos de mercado eléctrico. Jordi, preguntas que efectivamente he mencionado, regularizar, pones. Una regularidad básicamente pretende reequilibrar las tensiones cuando hay un desequilibrio en la red del cliente, no del cliente, en la red pública que da acceso al cliente, ¿no? Esa función solo está disponible en los equipos trifásicos. Los equipos monofásicos no tienen, en tanto que el equipo monofásico solo conecta en una fase, no ve cómo está el desfase respecto a las otras. Cuando hay estos desequilibrios, los equipos, todos los equipos en el mercado están monitorizando, tienen que ver, todos los equipos fotovoltaicos tienen que ver cómo están las tensiones de red para poder acceder, para poder conectarse o no. Conectados están, para poder inyectar o no. Por eso son los equipos trifásicos nuestros equipos trifásicos los que están diseñados para poder dar ese apoyo cuando detectan desequilibrio entre las tres fases. Un equipo monofásico no ve, por su propio diseño, cómo están las otras dos fases, solo ve la tensión en la que está conectado. José Luis nos pregunta si las baterías que os he mostrado se pueden conectar con LH. No, LH es compatible con las baterías Lynx-D de primera generación. Que son modulares también, tienen convertidor de corriente continua también, etc. Las baterías de segunda generación que os he mostrado en esta presentación solo son compatibles con el inversor el todo en uno. Para aprovechar el 200% del sobredimensionamiento debería haber espacio en la batería, por lo que el modo de consumo me parece el más indicado. ¿Hay algún modo para priorizar la exportación y solo acumular cuando se llegue al límite del inversor? Buena pregunta. Dependerá del almacenamiento de la batería, efectivamente se va a cargar con una rapidez u otra. También dependerá del consumo, con lo cual no es que haya dependerá de la casuística en todo momento que se dé. La batería es algo físico que tenemos ahí, pero el consumo es variable, ¿no? Con lo cual no hay un modo de operación concreto que esté pensado para aprovechar el 200% del sobredimensionamiento. Todos los modos de operación van a tender a aprovechar la máxima energía disponible, independientemente si hay un 200%, un 180% o un 150%, da igual. Y abro aquí un pequeño paréntesis para explicar otra vez lo del sobredimensionamiento o para indagar un poquito más, ¿no?, en el sobredimensionamiento. Pensemos que cuando riego mi planteamiento, disculpar.
¿Por qué debemos sobredimensionar un sistema fotovoltaico? Esa es una pregunta que a mí me gustaba hacer en las formaciones presenciales. Ahora, cuando es tan remoto, pues no tanto, ¿no? Pues debemos sobredimensionar un sistema fotovoltaico siempre para hacer trabajar al inversor en su punto máximo o en el rango más alto de su eficiencia durante más horas al día. Muchas veces se nos olvida esa parte, ¿no? Durante más horas al día. Si tuviéramos una paridad 1:1, es decir, un inversor 10 kilovatios pico y 10 kilovatios de inversor, las veces que ese inversor vería 10 kilovatios serían muy pocos minutos, me atrevo a decir, a lo largo del día, ¿no? Por eso tenemos que sobredimensionar. ¿Por qué? Porque los módulos en muy pocos momentos a lo largo del año nos darán su, entre comillas, nominal, ¿no? su potencia STC, ¿no? las de condiciones estándar de ensayo, ¿no? Por tanto, siempre tenemos que sobredimensionar para que el inversor vea la máxima potencia o una mayor potencia de su nominal y hacerle trabajar de esa manera en su rango de mayor eficiencia, si no en el punto máximo, en su rango mayor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el tener un gran rango de sobredimensionamiento nos permite que simplemente por ese detalle vamos a hacer trabajar al inversor en su máximo rango de eficiencia, que en este caso pues son en torno al 98%, que ya es un rango altísimo, ¿no? De eficiencia. Ya simplemente por ese hecho, cualquier inversor que os aporte un alto rango de sobredimensionamiento es bueno porque os permite hacer trabajar ese inversor mayor. Además, cuando decimos efectivo aquí, es precisamente porque pongamos lo que pongamos, el inversor va a poder trabajar de forma simultánea cargando la batería y suministrando energía a cargas. Y no todos los inversores en el mercado tienen esa dualidad. Por eso lo de efectivo y simultáneo, las dos palabras clave que os decía. Vicente, pregunta si el gestionar de forma avanzada la batería carga-descarga es necesario el Z-Manager. No. El Z-Manager nos aporta pronóstico del tiempo, nos aporta gestión con terceros, es decir, pues con una plataforma que nos aporte el dato del mercado eléctrico y poder hacer trading, es decir, poner nuestro sistema al servicio de un agregador para vender energía de apoyo a la red y que ese agregador nos bonifique económicamente, ¿no? Espero haber resuelto o haber aclarado un poquito más el tema del sobredimensionamiento, ¿no? Que es importante en fotovoltaica y además lo que aportamos aquí en esta como novedad es que sea efectivo, por tanto simultáneo, ¿no? Que podemos hacer uso de toda la energía, independientemente de lo que tengamos en el campo, de forma simultánea, ¿no? No hay más preguntas, pues nada, quedo a vuestra disposición ahora y en el futuro. Espero que haya sido de interés. Vais a recibir esta presentación y nada, agradeceros vuestro tiempo y especialmente a Baiwa por darnos la oportunidad de presentaros esta novedad, ¿no? Tanto el equipo monofásico como el equipo trifásico que, como veis, se presentó la semana pasada, como os decía, ¿no? Gracias, Luis. Nada más, sí, como añadir una cosa únicamente, voy a compartir un segundo pantalla para que sepáis dónde encontrar los productos. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Y para encontrar eso, nuestros productos en la web, supongo se verá mi pantalla ahora. Aquí tenéis el mismo All-in-One, el producto. Y también recordaros que si vais en los inversores, ya podréis ver que están en primera línea. Y también decir que hemos añadido un filtro. Ya hemos creado varios kits para vosotros, donde podéis ver en inversores. Y ver solo kits, os saldrán los kits. Y podéis filtrar por fabricantes, en este caso sería Goodly. Si no encontráis el kit que hemos creado, porque obviamente no podemos crearlos todos, simplemente si entráis en un producto podéis ver los varios componentes que lo componen. Entonces ahí escogéis los productos que necesitáis y ahí montáis vuestro kit. Y ya está. Gracias de nuevo a todos y